Agradecemos enormemente a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz por esta pequeña conferencia e invitamos a los asistentes a dejar sus comentarios, todos sus comentarios en el hashtag CicloPaz, y les recordamos que bueno, esto es apenas un inicio de la información. Si quieren tener más información y llevársela con ustedes, contamos con esa información en la entrada y en la recepción de la universidad. Damos paso entonces al primer panel del día, titulado Retos de la transición de la ilegalidad a la democracia. Para ello, le damos la bienvenida e invitamos a pasar acá adelante a nuestros primeros invitados, quienes comentarán y debatirán aspectos claves para el proceso de paz desde la perspectiva de las víctimas, los reinsertados, la institucionalidad y el liderazgo político. Participan entonces en este panel con nosotros Carmen Palencia, Alejandro Eder, y tengo entendido que León Valencia nos alcanza a acompañar un rato. Carmen Palencia es la presidenta de la Asociación Nacional de Víctimas por la Restitución y el Acceso a la Tierra. Su labor por la paz, la reconciliación y la reivindicación de los derechos de las víctimas fue reconocida con el Premio Nacional de Paz en el año 2012. León Valencia, por su parte, es director de la Fundación Paz y Reconciliación. Es desmovilizado, politólogo y analista del conflicto armado colombiano. Es columnista de la revista Semana y panelista del programa Controversia. También es coeditor y escribe como periodista para la publicación Las Dos Orillas. Alejandro Eder es actualmente el director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Estudió Relaciones Internacionales y Filosofía en Hamilton College y es especialista en políticas de seguridad internacional y resolución de conflictos. En la moderación nos acompañará André Gómez Suárez, profesor asociado del Centro de Criminología de la Universidad de Oxford e investigador asociado de la Universidad de Sussex. Agradecemos a todos su participación y especialmente a los panelistas por estar aquí. Gracias. Buenos días. Primero que todo, quisiera agradecerle a las organizaciones por esta invitación. Es para mí un placer y un honor poder compartir este panel y moderarlo con nuestros invitados que vienen de una trayectoria muy diversa, con una experiencia muy profunda de reconciliación en Colombia y que nos pueden hacer los pensamientos muy claros al respecto. Pero también quería agradecer por organizar esta serie de eventos. Creo que como Bernal Cuellar lo dijo, es importante empezar a abrir la mente, es importante cambiar la mentalidad de los colombianos, y es precisamente este ciclo de conferencias lo que puede hacer que empecemos a pensar de una forma distinta y que quizás reconozcamos la magia de la paz, como lo dijo Christian Steiner. Porque precisamente cuando uno abre la mente es cuando puede ser más optimista y deja ese pesimismo que ahora que he vuelto al país reconozco en muchos colombianos, y se lo decía justo Alejandro antes de empezar este panel. Le decía que afuera de Colombia uno siente que hay mucho optimismo frente al proceso de paz, pero que uno llega aquí y empieza a hablar, y casi de cada 10 colombianos con los que uno habla, casi 9 están muy pesimistas al respecto. La experiencia del Reino Unido es que nosotros hemos organizado más o menos 5 conferencias sobre este proceso de paz, a las cuales han asistido regularmente colombianos, y quizás ese ciclo de conferencias que se organizaron allá han hecho que la gente sea más optimista y vea con mejores ojos el proceso. Ojalá que este ciclo que está iniciando acá sea precisamente el inicio para que aquí en Colombia se empiece a vencer un poco ese pesimismo que percibo. Básicamente este panel es fundamental. Este panel es sobre los retos que hay en la transición de la ilegalidad a la democracia. Creo que es fundamental, sobre todo, pensarlo en términos de los FARC, por 4 razones que quiero dejar ahí, que van a estar en el marco de toda la discusión que quisiera que generemos con nuestros panelistas.
La primera es porque las FARC en 1980 fue la primera guerrilla que le apostó a la participación política para tratar de alcanzar las reformas estructurales por las que estaba luchando en la vía armada. Y ese intento fracasó rotundamente. Fracasó y generó una crisis humanitaria sin precedentes y, por otro lado, generó un escalamiento del conflicto armado que hoy en día nos tiene donde estamos. Segundo, creo que el panel es fundamental porque, de acuerdo al último libro que escribió la Fundación Konrad Adenauer de mapas de riesgo electoral, en Colombia el fraude electoral es un peligro latente más que la violencia de los grupos armados, y en ese contexto habría que preguntarse cuál es el reto de la participación política de unos excombatientes en el futuro. El tercero es que se necesita una política pública que sea capaz de incluir a los desmovilizados, y la pregunta es si tenemos las capacidades y la estructura para generar este tipo de política pública y evitar que espirales de violencia se sigan reproduciendo. Y finalmente, porque el marco constitucional colombiano tiene que ofrecer estas garantías para que las personas que han sido elegidas por voto popular se mantengan en estos cargos, y recientemente el debate alrededor de Petro muestra que aquí hay unos retos grandes que hay que pensar, y todo eso se enmarca en una perspectiva amplia de cuáles son los retos de pasar de la legalidad a la democracia. En ese orden de ideas, creo que valdría la pena entonces empezar con una primera pregunta para Carmen Palencia, y quisiera expandírsela a los tres panelistas. ¿Cuál es el gran reto que ustedes identifican en este tránsito de la ilegalidad a la democracia? Carmen. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Agradecer a la Universidad de Externado por este gran evento. Es una oportunidad muy importante para que empecemos a conocer cuáles son las inquietudes que hay desde el pueblo, desde la sociedad civil, con respecto al proceso de paz que nosotros saludamos y estamos rodeando. Pues el gran reto es, teniendo en cuenta los acontecimientos dolorosos que ha vivido el país con algunas desmovilizaciones que no hace falta nombrar, el gran reto es que el proceso de paz sea efectivo y no haya nuevos grupos, no surjan nuevas guerrillas. El gran reto es que no haya disidencias, que no resulten disidencias armadas luego, que estén retomando las armas y que estén dentro de otros 10 años, 15 años o 5 años pidiendo una nueva desmovilización, como se acaba de presentar ahora. Hace como 8 días alcancé a ver una noticia que la FARC está pidiendo desmovilizarse y, bueno, un acuerdo y un proceso de paz. Para nosotros, para mí que vengo de un movimiento armado, es el gran reto. No repetir aquella triste historia del PL donde la gente tuvo un alto porcentaje de dolor cuando, debido a los ataques de la FARC, debido al abandono de los acuerdos que se hizo del Estado con el EPN desmovilizado, una disidencia fuerte retomó las armas, siguió delinquiendo y terminaron siendo parte de las columnas de los paramilitares. Este es un gran reto para mí como sociedad civil. Este es un gran reto al que le temo mucho. Hoy en las regiones yo soy víctima, por ejemplo, de la BACRI, que para mí siguen siendo paramilitares porque en algunas regiones la relación de movilizados de los paramilitares con algunos miembros del ejército sigue vigente, de manera que, y no solamente con miembros del ejército, sino con miembros de la policía. Para mí es doloroso tener que decir eso. Yo soy una persona que luchaba mucho para que la sociedad civil vuelva a confiar en las instituciones
institucionalidad, sobre todo en las Fuerzas Armadas, pero aún persiste esta relación. Y en las regiones no podemos, personas como yo, no podemos movernos con la tranquilidad que quisiéramos, porque las BACRIM, los paramilitares siguen ahí, siguen cortando las instituciones, siguen teniendo el control absoluto de los territorios. Eso para mí es un gran reto en este proceso que se está adelantando en este momento. A mí me preocupa mucho porque quiero hacer un pequeño contexto de... Al día de hoy no hay una cifra exacta de cuántos miembros tiene el ejército de la FARC. Es muy vaga, ¿no? Algunos dicen 13.000, otros 7.000, otros 9.000. No hay una cifra exacta. Ahora sí, suponiendo que sean 5.000, que sabemos que son más, es muy preocupante 5.000 hombres que dejen las armas, que firmen un acuerdo y que no se les cumpla, que dentro de 6, 7, 8 meses empiece el Estado a fallar, como sucedió en los otros procesos de paz. O sea, uno de los grandes retos también es, ya he dicho algo, el cumplimiento total de los acuerdos que se hagan entre las dos partes, e incluso yo diría entre las 3 partes, porque la sociedad civil también tendrá que hacer un acuerdo, también tendrá que hacer unos compromisos, y ese cumplimiento total de esos acuerdos es el que llevará a que los excombatientes no vuelvan a tomar las armas. La otra es, ya lo decía el doctor Bernal Cuellar ahora, desactivar desde ahora las causas que originaron la toma de las armas y que originaron esta lucha armada, que en el camino, a mi modo de ver como colombiana, de pronto se fue distorsionando un poco la FARC y fue perdiendo un poco su ideología, pero aún así hoy siguen con las armas en la mano, y sería muy importante que desde ahora empiecen a desactivarse esas causas. 3 causas importantes. Primero, el tema de la tierra económica. Nadie puede decir aquí en este recinto y en una parte del país que una de las causas que originaron esta debacle que estamos viviendo hoy es el tema de la tierra. Hoy Colombia no tiene una ley de desarrollo rural integral, completa, equitativa, que es lo más importante. Hay una total falta de equidad en la distribución de la tierra y en la distribución de los recursos para producir en Colombia. Esa sería una de las principales causas que hay que empezar a desactivar, pero inmediatamente. Eso pasa por una restitución rápida, efectiva, eficaz. León, creo que Carmen nos ha dicho, siento yo que la primera parte y el enfoque fundamental fue que sea efectiva esa participación política, que sea efectiva la desmovilización, que no se continúen los espirales de victimización. ¿Cuál crees tú que es ese gran reto de transitar de la ilegalidad a la democracia para nosotros? Yo creo que, bueno, muchas gracias por la invitación, a los asistentes, a los panelistas. Yo creo que en el país hay unas dificultades enormes para este proceso de paz. La sociedad colombiana, en un caso muy específico, me parece a mí, se ha unido siempre para la salida militar. Se unió al acuerdo del presidente Uribe para la salida militar, que no pudo ser, pero se divide para la salida negociada. Se divide profundamente la sociedad colombiana alrededor de la salida negociada. Hay esta salida negociada del conflicto es demasiado conflictiva en unos bandos políticos muy caracterizados, diferentes.
tratados en Colombia y la sociedad misma está dividida alrededor. Esa es la primer reto, cómo conquistar la mayoría de la sociedad colombiana para esta salida negociada de paz, cómo entusiasmar al país para esta salida negociada de paz, cómo generar como convertir esto en un propósito nacional. La seguridad democrática y el proyecto de salida militar que fracasó tuvo una mayoría de la opinión. La élite colombiana se unió alrededor de ese propósito y se juntaron una serie de cosas en favor de esa salida militar y vivimos 8 años en ese proyecto. El empresariado acompañó al presidente Uribe, la opinión de un 70-80% siempre lo acompañó, la comunidad internacional en ese momento, después del 2001 de la salida de las Torres Gemelas, lo acompañó, de manera que tenía toda la fuerza pública que se le implicó para hacer ese propósito. Saltamos de invertir un 3.2 del PIB en defensa y llegamos a veces hasta el 6 puntos del PIB en defensa. Tenemos una fuerza pública igual, eso sobre el ejército, igual a la de Brasil, que es 8 veces más territorio y 5 veces más población. O sea, todo se organizó la sociedad para derrotar y acabar con las FARC y con el ELN. No se pudo. Pero ya un propósito que se supone más noble, más generoso, que es el propósito de salir de la guerra por la vía negociada, no tiene ese respaldo tan importante de una confrontación política entre las dos fuerzas políticas más importantes del país, que es el uribismo y el sandinismo, por lo que se agrupa ahí. Ahí tenemos un primer tema duro. Un segundo tema duro es cuáles son las dimensiones de este conflicto, porque las dimensiones del conflicto son las mismas dimensiones de la paz. Si las dimensiones del conflicto son pequeñitas, la dimensión de la paz es pequeñita. Pero si la dimensión del conflicto es grande, la dimensión de la paz es grande. Y ahí tenemos otro lío enorme. ¿Por qué? Lo que hay en la sociedad colombiana, y no digo no solo en el sector político que se opone a las negociaciones, sino digo en la sociedad colombiana, son 3 ideas básicas sobre la guerrilla. Primero, es una gente que no tiene razones para estar en ese conflicto, que es una gente sin motivos, sin justificaciones para estar allá. Segundo, que es una gente que no tiene apoyo social, ni apoyo político. Es una que dice Carmen acá, está generalizado eso que Carmen incluso dice 5.000 combatientes. Y entonces, que es una fuerza, unos guerrilleros, bueno, ahora se dice fuerzas guerrilleros, primero un grupo terrorista, también reducido. Ayer salió un informe impresionante del centro de pensamiento que tiene mucha ligación con las fuerzas militares colombianas, diciendo, pues, colocando una FARC, un ELN, una condición minúscula frente al país. Y claro, si es esa fuerza, digamos, si es además esa fuerza sin apoyo social, pues ahí tenemos otra idea de ese conflicto. Y son una fuerza derrotada. Y entonces a la sociedad colombiana le queda muy difícil entender unas señores que no tienen ninguna razón para estar allá, que no tienen ningún apoyo y no tienen, además, y están derrotados porque están negociando con ellos, porque dedican una parafernalia tan grande como un territorio, un país amigo como Cuba, varios países acompañantes, todo el tema social, todo el tema, digamos, de la disposición del gobierno, con un equipo a negociar allá, y es el tema principal del país, los titulares de prensa, ahí hay una dificultad enorme. Esas 3 cosas son falsas, pero nadie se atreve a decir al país que eso es falso. Ni el presidente, ni los negociadores del gobierno, ni los medios de comunicación
Solo algunas personas un poco locas e informales, pues nos atrevemos a decir que esas tres cosas son falsas, y eso hace que el país entienda poco y no sepa de las dimensiones del mundo. Razones se empiezan a reconocer en los acuerdos. Lo que dijo acá la delegación del alto comisionado para mí es muy importante. Cuando se habla de que va a haber una apertura democrática, es porque se reconoce que hay un régimen político que tiene limitaciones, que tiene problemas duros de apertura. Cuando uno dice hay que abrir esto porque esto está cerrado. Y no voy a hablar de eso porque eso es largo, hablar de lo cerrado que es eso. Que hay, esto del país estaba a espaldas de los cambios en las movilizaciones políticas de toda América Latina, del recambio de élites políticas que se produjo en toda América Latina en los últimos 25 años. Nosotros tenemos las mismas élites políticas que iniciaron en el siglo XX gobernando el país. Una entrevista que le hacen con motivo de su retiro del periodismo a Daniel Samper es impresionante. Este grupo, este país, y él es parte de eso. Me reconozco parte de un grupito que dirige el país en los últimos 100 años, un grupito chiquito. Y dice, ese grupito chiquito es un grupito incestuoso, que entonces como se casan entre ellos, tienen los vecinos haciendo política, los hermanos, todos, y es un grupito tan pequeño que empezamos ya a producir esa cosa incestuosa, monstruos, niños de dos cabezas. Pero yo les recomiendo que lean esa entrevista, porque el señor Daniel Samper es de ahí, del corazón de su conoce como nadie. Yo estuve en una charla en la casa de Jorge Orlando Melo hace unos años con él, contando anécdotas toda una noche tomando vino sobre los presidentes colombianos. Esa noche me reí porque además las anécdotas, estaba una señora muy divertida que además había sido secretaria de 3 presidentes desde los años 60. Y la forma que contaba la historia, digamos, de ese poder presidencial en Colombia, las anécdotas personales de ellos, los amores que tenían. Bueno, en fin, fue una noche muy divertida, pero a la vez muy reveladora de cuál es el círculo, digamos, que ha gobernado Colombia. Pero no me voy a fiar en eso, que es solo una pregunta. Pero solo les digo esto, ahí hay un problema. Razones para estar allá, las que arguyen ellos, ese es el problema de la exclusión política. El Frente Nacional fue la primera gran hecho de exclusión política y ahí se fueron a la guerra. Pero pasa a otra cosa. ¿A quiénes son ellos? ¿Qué apoyo social tienen? Y he contado muchas veces, seguramente alguna gente me ha hecho esta anécdota, me ha oído esta anécdota. Cuando la Marcha Patriótica organizó su primera movilización hacia Bogotá, iban a prohibir esa marcha patriótica, y los del comité político me llamaron y me dijeron: ¿usted por qué no habla con el doctor Germán Vargas Lleras, que era el ministro del Interior en ese momento, porque dicen que van a prohibir la marcha, para que nos reciban? Nosotros queremos hablar de qué se trata. Abril de 2012, yo llamé al doctor Germán Vargas Lleras, y me dice el doctor Germán Vargas: sí, aquí estamos pensando en prohibir la marcha. Porque eso está infiltrado por la FARC. Yo le dije: doctor Germán Vargas Lleras, eso no está infiltrado por la FARC, son las FARC. ¿Cómo? Son las FARC. Vas a explicar, esa gente, la mayoría, toda, viene de las zonas donde hay 50 años de conflicto. Son campesinos que no han tenido las armas, pero que están ligados a un grupo armado que son su base social de ese grupo armado, que tienen solidaridades con ese grupo armado. Pues aquí vinieron 80.000 personas en esa marcha. Cuente solo uno, que cada uno represente a 10. Ahí tenemos 800.000 personas. Tuvimos otra discusión hace unos meses con la doctora Marta Lucía Ramírez en la Embajada de España, un grupo de analistas. Ella, para oponerse a la negociación, decía: ¿por qué esa gente no tiene ningún apoyo social? Eso es de las FARC. ¿Por qué se está negociando la política con las FARC si esa gente no tiene ningún apoyo social? Que, por ejemplo, dice ella, las encuestas aparecen con un 4% cuando terminó
Yo dije, un 4%. ¿De cuánto es una población de 50 millones de habitantes? Son 2 millones de personas. Y yo he visto, usted es una persona, la candidata presidencial muy importante, ministra de Defensa, ministra de Comercio Exterior, y usted también aparece con un 4% en las encuestas, y a mí me parece que es un respaldo muy importante, doctora, sí, a mí me parece. Ahí hay un tema, ahí hay un país que no conocemos, allá en lo profundo de las montañas, han construido una institucionalidad paralela. Nosotros que estudiamos el conflicto, que vamos al terreno, que hacemos en un grupo de investigadores más o menos 17 visitas o 20 visitas al terreno a todas las zonas de la FARC y en el año sabemos que hay ahí. ¿Cómo se va a integrar ese país? Las zonas. Es muy importante lo que el acuerdo que ha dicho sobre las circunscripciones especiales. Es muy importante el reconocimiento de que ahí va a surgir un partido político. Es muy importante que a esto, que es una manifestación civil de ese proceso, en el caso de Marcha Patriótica, se respete. ¿Saben cuántos han matado? 41. Ese es el dato que tiene la Fiscalía General de la Nación, no los de la Marcha Patriótica. La Fiscalía General de la Nación acaba de entregar un informe sobre 41 muertos ya de la Marcha Patriótica. No, si me permites para tratar de ir moviéndonos en el tema un poquito, quería simplemente tratar de que si cortamos un poquito y después volvemos sobre esos temas porque tenemos hora y media y quería como que no se le vaya a perder a la gente la importancia de algo que tú has dicho, como para después pasar a Alejandro Heredia. Creo que lo que yo he entendido que tú me estás tratando de decirnos a todos es que el reto más grande, digamos, es conquistar a esa opinión pública colombiana que está dividida y nos ha dado las luces de lo que debería, digamos, hacer el gobierno para tratar de generar en los colombianos una imagen distinta de lo que son los grupos insurgentes. ¿Se podría, digamos, encapsular así? No, nada, para nada. Me parece que no es ninguna interpretación. Es moderador, es difícil porque yo lo que quiero decir es esto. Aquí hay un gran problema, vuelvo y lo repito. Aquí hay un problema duro de vender la paz. Estoy diciendo que se está vendiendo la paz con una idea falsa de la paz. No va a haber una paz barata. Termino con esto, no va a haber una paz barata, no es una paz chiquita, no es una paz regalada, no es una paz sin impunidad. Va a haber, si se quiere hacer una paz, hay que abrir este sistema político, hay que abrirlo a nuevas fuerzas, hay que permitirle que esas fuerzas lleguen a la vida política y no solo no las maten, sino que tengan oportunidad, posibilidades de éxito electoral. Hay que abrir eso. Eso en la sociedad colombiana da una dificultad enorme que lo entiendan. Hay que proteger a esas fuerzas, ya, desde ya. Y algo más voy a decir. Hay que entender que allá hay un país, otro país, y que hay que integrar a esos dos países. La dimensión del conflicto, yo quiero terminar porque a los organizadores les dije que tenía un viaje, tengo que salir, con pena con ustedes, pero ¿saben cuántos municipios estuvo la guerrilla en estos últimos 30 años? En 242 municipios, que son el 20% del territorio de los municipios, el 40% del territorio, y son más o menos están aplicadas en el 10% de la población. Pero ¿saben una cosa? Están asentadas en el eje económico del país, que es la minería, el petróleo, los commodities. Ahí están ellos anclados. Están en el eje de la economía colombiana, en 242 municipios, 40% del territorio y 10% de la población. Eso es un tema. Son los mismos también desde hace 30 años. Son los mismos donde ganó las elecciones de la Unión Patriótica y la mataron a tiros, porque la Unión Patriótica ganó en 23 municipios las elecciones con candidato propio, pero ¿saben en cuánto ganó por coalición en el año 88? En 102 municipios. Y era un proyecto salido de ahí. Y eso se les devolvieron a tiros. Es la responsabilidad solo de ellos, no también de las FARC. Claro que es de las FARC la responsabilidad, porque no fue capaz de desarmarse y movilizarse y venirse con la Unión Patriótica a la pelea política. No es solo una responsabilidad del Estado. Pero ahora que hablamos de la responsabilidad de la sociedad colombiana, sí es base posible
que ganen en 102, en 105 municipios, en municipios clave de la minería. Si es posible que esa nueva fuerza ganen allí y no los maten. Ese es el tema del gran reto de esta democracia. Y ahí yo creo que la sociedad colombiana no está preparada y que hay enemigos muy duros para derrotar en ese camino. Porque termino con esto. Los que le han metido violencia a la política no son solo las guerrillas. Las guerrillas son unos villanos que le han disparado desde fuera de la democracia. Pero ustedes saben que hay otros villanos de los mejores apellidos, de las tradiciones políticas colombianas, de la gente más notable del país, que le ha metido violencia a la política desde dentro, que le ha disparado a la democracia desde dentro de la democracia. Ustedes saben que hay 61 parlamentarios condenados por parapolítica, que hay 67 más con investigaciones abiertas o ya concluidas unas pocas sobre eso. Son 128 parlamentarios, hay 500 políticos locales vinculados a ese proceso. Entonces, cuando se habla de un pacto político para sacar la violencia de la política, como lo estipula ya el acuerdo del punto de La Habana, se trata de esto. Se trata no solo de un proyecto de reconciliación con las guerrillas, sino de un proyecto de reconciliación de las élites con la democracia, de los mejores apellidos, que aquí están los Araújo, los Uribe, los Vives. Oiga, los señores que han tenido todas las actividades y que se unieron con unos ilegales con unas mafias para matar gente. El señor García Romero no está acusado solo de torcer, digamos, la voluntad del electorado, está acusado de una masacre. Álvaro García Romero, de una masacre en Macayepo, ya condenado a 40 años. Entonces, el reto es de sacar la violencia de la política. No es sacar la violencia política solo de las guerrillas, sino sacar la violencia de la política de las élites colombianas y la ilegalidad y las mafias de la política. Ese es el proceso de reconciliación y de paz. Tiene dos caras ese proceso de reconciliación, y es una reconciliación de las guerrillas con el Estado colombiano y con la sociedad y con la legalidad en Colombia, pero también es la reconciliación de las élites con la democracia, con el Estado de Derecho, con el Estado social de Derecho que han vulnerado de manera atroz durante los últimos 30 años. Gracias, León. Alejandro, decía León que el gran reto también es venderle este proceso a la sociedad colombiana, sumado a estos dos últimos que nombró. ¿Cuál es para ti el reto más importante de transitar de la ilegalidad a la democracia en el contexto de la negociación de paz con las FARC? Muchas gracias y saludos a todos. Yo creo que hay varios retos que hay que tener en cuenta, y también mirando el enfoque de este panel, que es sobre la participación política. Es un aspecto clave de la construcción de la paz desde el punto de vista de los grupos que se vayan a desmovilizar como el resto del país. Yo creo que desde el punto de vista de la reintegración en sí y de la reintegración política, hay dos retos generales desde el punto de vista de la percepción de la sociedad que dificultan tremendamente este tema. El primer reto desde el punto de vista de la sociedad es comprender la complejidad de este fenómeno y la complejidad de los grupos armados ilegales y la complejidad del proceso de paz. Lo que decía ahorita León, la construcción de la paz no es algo fácil. La construcción de la paz no es algo que se logra solo teniendo buena voluntad o firmando un papelito o teniendo las mejores intenciones. La construcción de la paz es algo que va a tardar muchos años, va a tardar una generación. Si uno mira desde el momento que iniciaron los diálogos con los grupos de las AUC en el 2013 y las desmovilizaciones, llevamos 11 años y todavía hay más de 20.000 desmovilizados de las AUC que están en proceso de reintegración. Cuando digo que hay que comprender la complejidad de estos fenómenos y de estos grupos, también es comprender la complejidad dentro de los grupos. Hay muchas personas en Colombia que cuando piensan en participación política están pensando en la participación política de los comandantes de los grupos o de los partidos que puedan surgir de los grupos, pero lo que las personas se olvidan, que
lo decía Carmen, es que los grupos están conformados por miles de personas también. En el caso de las FARC, te doy el conteo para que lo tengas ahí también. Se estima por la fuerza pública que hay 7.200 combatientes de las FARC. Si bien recuerdo, son 1.200, son 1.500 combatientes del ELN. Esos son combatientes armados con un fusil colgado en el hombro. Pero, adicional a esas personas, hay estructuras de apoyo y hay redes de apoyo popular, los simpatizantes, por así decirlo. Si uno mira solo las estructuras de apoyo, uno mira los ejemplos de otros países donde ha habido procesos de desmovilización, las estructuras de apoyo podrían ser de por lo menos 2 personas desarmadas por cada combatiente, de por lo menos, o sea que estamos hablando pues de 21.000 personas o hasta de pronto más personas, es decir, son muchas personas, perdón. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque cuando las personas piensan en la participación política de las FARC, todo el mundo se pregunta, no, pero es que ¿cómo así que Timochenko va a estar en el Senado? Es que Timochenko no es el único que de pronto va a querer participar en política. ¿Y cómo así que estos tipos van a querer montar sus propios partidos? No, pues de pronto van a querer montarlos, pero de pronto van a haber partidos o movimientos que surjan de las bases, o de pronto van a haber personas de las bases que quieran participar en política por su propio mérito. Entonces ahí también es donde yo creo que es importante entender la complejidad que partamos de la experiencia. Colombia no es que, vamos a ver qué pasó si se desmoviliza la FARC, vamos a ver qué pasó si se desmoviliza el ELN. Colombia, solo para hablar de los últimos 11 años, ni siquiera hablar de los principios de los 90, porque ustedes los estuvieron. Los últimos 11 años se han desmovilizado 57.000 personas, 35.000 de las AUC, 22.000 de la guerrilla, solo de las FARC 19.000 personas. 5 personas están desmovilizando diariamente, 5 personas se desmovilizan cada día. En las últimas elecciones del Congreso no participó ningún desmovilizado, pero en las elecciones regionales del 2011 se presentaron 106 desmovilizados a las elecciones, 87 de las AUC, 3 del ELN, 15 de las FARC y 1 de algún otro grupo guerrillero que no tengo especificado cuál es. De las 106 personas que se presentaron a las elecciones, ninguno fue asesinado. De las 106 personas que fueron elegidas, 7 fueron elegidos a cargos populares, 3 fueron elegidos a juntas administradoras locales. Hubo un excombatiente de las AUC que fue elegido por el Partido Liberal, hubo un excombatiente de las AUC que fue elegido por el Partido de la U, y hubo un excombatiente de las FARC que fue elegido por el Partido de la U también. En el consejo, a distintos consejos fueron elegidas 4 personas. Uno de las AUC por el PIB, otro de las AUC por Cambio Radical, otro de las AUC por el Partido Liberal y otro de las AUC por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia. ¿Qué quiero resaltar con esto? Aquí estamos hablando solo de los 7 que fueron elegidos. Todos, inclusive incluyendo los de las AUC, fueron por partidos distintos. Solo hubo 2 del Partido Liberal, de las AUC de los que salieron elegidos. Si uno mira de las personas que se presentaron, miremos solo los 15 de las FARC. De los 15 de las FARC, 2 fueron por el PIB, 1 por Cambio Radical, 3 por el Partido Liberal Colombiano, 1 por el MIO, 1 por la U, que ganó, 4 por el Partido Democrático, por el POL, 1 por el Movimiento Afrovíderes, 1 por el Partido de Alianza Social Independiente y 1 por el MIRA. ¿Qué quiero ilustrar con eso? Que nosotros no nos podemos olvidar también que estos grupos están conformados por individuos también que quieren, una vez se pueda reintegrar en la sociedad, quieren reintegrarse como miembros legales de la democracia que se pueden expresar como ellos quieran. Yo estoy de acuerdo con algo que decía León ahorita. La gente no entra a la guerrilla o a los paras porque sí. La gente tiene sus razones. Hay muchos que entran por la expresión política. Sobre todo de lo que yo he visto en mi experiencia en estos 7 años que llevo haciendo esto, sobre todo los de la vieja guardia, por decirlo de alguna manera. Si uno ve las personas que están saliendo hoy de la guerrilla, nosotros hacemos encuestas de salida. Más de la mitad dicen que su razón por el ingreso fue el hambre. O sea, no la pobreza, no que tenían que buscar trabajo, el hambre que tenían hambre. Un número importante dicen que era por escapar la violencia en el hogar, el maltrato cuando están en
en el lugar. Y hay otro número también significativo, pero menos, que dice que entran porque querían lograr un cambio en el país. Eso, o sea, ¿a qué voy con eso? Que sí hay razones por las cuales las personas entraron y eso no se puede desconocer. Pero sí hay que reconocer también la complejidad del asunto, que aquí estamos hablando de individuos, que cuando estos individuos se movilicen, muchos de ellos van a querer poder participar políticamente, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Cuando hablo también de la dificultad y la complejidad del tema, es que la participación política no es únicamente poder presentarse a elecciones. La participación política también es poder ser un actor político, poder votar o poder decidir yo no quiero votar, poder militar por el partido que usted no quiera militar, poder montar un partido nuevo. Es decir, la participación política dentro de la democracia tiene que ser garantizada en todos sus niveles. Y lo que la población tiene que comprender es que la participación política no es tan sencilla como decir, no, pero es que como así que Pinochet va a estar en el Senado, porque decía antes, es mucho más amplia que eso. Aquí nos toca integrar políticamente a miles de personas. Segundo reto que veo desde el punto de vista de la sociedad es el tema de la estigmatización. La estigmatización afecta a la reintegración a todos niveles, a nivel de reintegración económica, porque las personas no les dan trabajo por ser desmovilizados o pierden sus trabajos por ser desmovilizados. La estigmatización a nivel social, muchos desmovilizados se tienen que ir de sus barrios porque son desmovilizados, no pueden comprar en ciertas tiendas porque son desmovilizados, no pueden orar en ciertas iglesias porque son desmovilizados, y ese rechazo bloquea su reintegración y la estigmatización hacia la reintegración política. Esos desmovilizados no pueden participar porque estuvieron en el grupo armado ilegal. Si nosotros no derrotamos la estigmatización y no nos damos cuenta que es que, como lo ha dicho el presidente Santos muchas veces, la paz se hace con los enemigos y la paz significa tenderle la mano a quien estuvo en el otro lado, cambiar ciertos comportamientos por parte y parte, pero integrarse a la democracia en todos sentidos, pues la paz no va a ser posible. Como decía yo, esos son dos retos generales desde el punto de vista de la sociedad. Hay tres retos específicos para los desmovilizados con lo que tiene que ver con la participación política. El primer reto es el tema legal. Hay algo que decía Carmen, que es muy cierto, es para que pueda haber paz, tiene que haber un cumplimiento de todos los acuerdos. Y en parte, por la estigmatización, uno de los grandes problemas que tiene la integración en Colombia actual y que es importante resolverlo, esa es la importancia del marco jurídico para la paz, es la inestabilidad jurídica de estos procesos, son los cambios de reglas. Los cambios de reglas generan desconfianza y los cambios de reglas impiden la participación o la reintegración plena, tanto social, económica como política. Si uno ve el caso, por ejemplo, de los desmovilizados de la SAUC, que luego de una serie de fallos de las altas cortes, se definió que su delito era el delito de concierto para delinquir agravado por fines de cometer delitos de lesa humanidad. Para eso se tuvo que desarrollar una ley especial, la ley 1424, para que estas personas puedan continuar con su reintegración permaneciendo en la libertad. Pero esa ley también, para poder cumplir con el fallo de la Corte, pedía que las personas fueran condenadas por el delito de concierto para delinquir agravado. Al ser condenados por ese delito, se impide por total su reintegración política. ¿Por qué? Ahorita Juanita, que habló del primero, hablaba del artículo 122 de la Constitución. El artículo 122 de la Constitución no aplica para las personas que tienen delitos políticos, pero para las personas que tienen otros tipos de delitos sí aplica. Entonces hoy, como les dije antes, hay 6 desmovilizados, por ejemplo, de las AOC que fueron elegidos a cargos populares. Esas personas, una vez condenados, ya van a poder participar en política. Eso pues es importante cuidar, que haya estabilidad legal. En el caso de los desmovilizados de la guerrilla, de pronto no aplica, porque tienen el concierto del delito de rebelión, pero sí hay desmovilizados que ya han salido con el delito de rebelión en concurso con el delito de concierto para delinquir. Entonces, esas personas también ya están perdiendo sus derechos políticos y ahí es donde tenemos que pensar que queremos. Segundo reto para la participación política es la seguridad de los desmovilizados. Los desmovilizados son
victimizados mucho a su salida. Desde que en los últimos 11 años han sido asesinados casi 4.000 desmovilizados de las AUC, que fueron asesinados, si bien recuerdo, alrededor de 3.200 o 3.400 personas entre el 2006 y el 2009. Eso es mucha gente. Muchos de ellos no fueron asesinados necesariamente por razones políticas, algunos fue porque los buscaron para vengarse, muchos es porque la FARC trataron de reclutarlos y no se dejaron y fueron asesinados, algunos desafortunadamente volvieron a delinquir y terminaron muertos. Pero ese tema de seguridad hay que asegurarlo para poder garantizar una participación política. Y el tercer gran reto es el respeto por los derechos individuales de los desmovilizados. Yo el otro día hablaba con el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas aquí en Colombia, y me dijo algo que no sé por qué nunca se me había ocurrido, pero que en verdad uno lo piensa, y es, uno no se puede olvidar que los desmovilizados también son humanos, y las personas que salieron de estos grupos también tienen derechos humanos, y si ellos están cumpliendo con los requisitos para volver a la sociedad y les prometemos el derecho de poder desarrollarse como individuos dentro de la democracia, es importante permitir eso y no seguir persiguiéndolos por su pasado. Hay que permitir ese cambio de página. Entonces, ese es el tercer gran. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Siguiendo el punto que tú mencionas en términos de la seguridad que hay que ofrecer, de las garantías que hay que ofrecer a los desmovilizados, me parece que por ahí podríamos devolverle la pregunta a Carlos, que se mueve en una zona muy compleja del país, y la pregunta es cuáles son los grandes retos que se enfrentan en particular hoy en día para tratar de ofrecer garantías a las personas que decidan en algún momento desmovilizarse para empezar a trabajar, ya sea en temas de restitución de tierras, ya sea en temas de derechos humanos, ya sea en cualquier tipo de actividad política o no política que decidan hacer. ¿Están dadas las condiciones o cuáles son los retos que hay para que eso ocurra? Hay una observación que es muy importante tener en cuenta. Cuando una persona tiene un fusil en la mano, es una persona que no cualquiera va a intimidarlo o va a agredirlo, ¿cierto? Pero cuando una persona se desmoviliza y entrega sus armas, es una persona que inmediatamente queda vulnerable frente a las personas que están armadas, o incluso frente a las personas que en el pasado estuvieron bajo su tutela, por decirlo de alguna manera. Lo que sucede en este caso es, cuando estos 7.000 excombatientes vengan acá a la sociedad civil, todo el país va a ser un país de reservado, porque todo el país tendrá que abrir sus puertas para acoger a estas personas, para hacer que sea posible que se reintegren a la sociedad civil, para garantizarles sus derechos humanos. Porque una tendencia que hay en Colombia es que los derechos humanos son de la izquierda, o son del Partido Liberal, o son bueno, se le ha puesto color y se le ha puesto nombre propio a los derechos humanos en Colombia, y no es así. Entonces, un gran reto es garantizar los derechos humanos a esos desmovilizados, a esos excombatientes. Garantizar que esas personas realmente puedan reintegrarse a la sociedad civil con todas las garantías que dice la Constitución que debemos tener los colombianos y colombianas. Por lo tanto, yo creo que el gobierno en este momento debe adoptar de manera urgente una atención psicosocial inmediata
para estos excombatientes, para que desde ya no solamente se desmovilicen, se desarmen al entregar los fusiles, sino que también desarmen su mente y su corazón y vengan abiertos, vengan preparados para reintegrarse, para asumir su condición de ciudadanos, para asumir los derechos que les otorga la Constitución y que el gobierno colombiano tiene la obligación de hacer cumplir, por una parte. La otra parte es sensibilizar a la población colombiana, como decía León, pero también es lograr que las víctimas de estos excombatientes reciban el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, para que así se haga realidad una verdadera reinserción. Porque si las víctimas de estos grupos no reciben nada de ello, va a ser mucho más difícil y mucho más complicada la reinserción de estas personas y la recepción adecuada por parte de la sociedad civil a estas personas que están dejando las armas. Ese es otro reto. Y el otro reto es una verdadera garantía para los excombatientes en educación, en salud, en empleo y sobre todo en el tema de salud mental. Porque no podemos desconocer que una persona que ha estado combatiendo, que ha estado en la guerra por 10, 20, 30 años, 40 años, como tiene la FARC, son personas que mentalmente también están enfermas y que necesitan una atención psicosocial inmediata para de esta manera venir a la sociedad a hacer un ejercicio real de ciudadanos. Y la garantía de la participación política tiene que ser real. El cambio de las reglas del juego tiene que estar vetado en estos acuerdos. No puede haber cambio de las reglas del juego. Cuando se cambian las reglas del juego en un acuerdo, inmediatamente al excombatiente se le deja vulnerable. Y ese combatiente es la persona que potencialmente está tomando un fusil nuevamente. Es la persona que está diciendo: esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo negocié, esto no es lo que yo pacté, entonces me voy otra vez. Claro. León, tú que has hecho tanta investigación social en las regiones, ¿existen las garantías de seguridad para que estas personas se desmovilicen? En el caso de los 80 no existieron, en el caso de ustedes, digamos, fue distinto. Hoy en día, ¿qué se debe hacer si esas garantías no existen para tratar de decirle a los países tranquilos? Ustedes se desmovilizan y nosotros les vamos a proteger la vida. Yo creo que hay que crear las condiciones para que haya una reintegración política y una actividad social. Hay que crearlas a partir de este proyecto de reconciliación, y ese es un esfuerzo del Estado. Lo primero que van a hacer las guerrillas cuando estén discutiendo la desmembración de Sarmen es la pregunta que van a hacer al gobierno: ¿qué van a hacer con las bandas criminales? ¿Cuál es la estrategia frente a las bandas criminales que se han multiplicado en el país? Entonces ese es el primer reto, una política frente a las bandas criminales. Y las bandas criminales son heredas de los paramilitares, son distintos, claro, pero tienen también muchas cosas parecidas a los activos paramilitares. Es la primera cosa que va. Y ahí también hay que hacer un proceso serio de sometimiento a la justicia. Hay que ofrecer un camino de sometimiento a la justicia, además de una decisión de persecución de las fuerzas. Pero otro reto, ese es un reto, el otro reto es digamos, la decisión política de la gente del pacto para no agredir a los nuevos movimientos. Es que, fíjense, la tarea que ha hecho la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía con la parapolítica. Ha metido un poco de gente a la cárcel, pero los partidos políticos no han hecho la tarea, ni la sociedad colombiana ha hecho la tarea. En las pasadas elecciones parlamentarias, las que acaban de pasar,
se eligieron 69 parlamentarios. Fíjense bien, 69 parlamentarios, senadores y representantes de la Cámara, herederos de la parapolítica. Cuando se nos dice a nosotros, pero oiga, es que no hay vínculo de sangre, por el hecho de ser familiares o por el hecho de ser cercanos al líder que está en la cárcel, ¿por qué lo vamos a excluir? Y nosotros decimos, es que no es por el vínculo de sangre, es que esos señores heredaron la maquinaria política, los dineros, las redes sociales de los anteriores que las construyeron ilegalmente. Los partidos tenían la potestad de decir, no le damos aval conocido. Y entonces dicen, bueno, ahí hay una responsabilidad política. El problema no se resuelve en lo judicial. ¿Se puede depurar esto? ¿Se puede enfrentar eso? La fuerza pública. Entonces hablamos de los políticos, ahora hablamos de la fuerza pública. Hay 4.000 militares presos, hay 12.000 más investigados por graves violaciones, a veces, de derechos humanos. Los casos positivos es una cosa infamante que ocurrió. Ahí también hay una tarea que hacer. ¿Cómo? Fuerzas militares en un proyecto de reconciliación, no digo yo ahora, pues hacer la cosa punitiva de cómo vamos a desbaratar con las Fuerzas Armadas, sino cómo lo metemos en un proceso de reconciliación y en un proceso de justicia transicional. Esos 4.000 militares que simbólicamente, que digamos formalmente están presos, pero no están presos. Porque la realidad es que no están presos, están en los cuarteles militares con todas las libertades. Usted va, yo me he encontrado varias veces a Plaza de Vega en la calle o en las instalaciones militares, en conferencias y reuniones normales, como cualquier militar. Para mí sería mejor, en el caso de Plaza de Vega, por ejemplo, que es un caso infamante y duro, que hubiese un proceso más internacional. El señor Plaza de Vega participó en un proceso con una retoma del Palacio de Justicia a los 19, no se les condenó por eso, a este señor no se le debiera condenar, por eso se debe meter en un proceso transicional. Ahora lo tenemos. No está en la cárcel, pero está en la cárcel y es un hecho pues, manifiestamente desproporcionado frente a lo que le ocurrió al M-19. Yo creo que los militares hay que meterlo en justicia transicional para penas alternativas. Pero eso es un reto respecto de cómo se protege el proceso de paz. Las fuerzas militares, si acompañan este proceso de paz, yo estoy completamente seguro que si las fuerzas militares deciden acompañar este proceso de paz y hay voluntad política para no matar a nadie, no matan a nadie. Miren solo el ejemplo. Habían matado 12 líderes de restitución de tierras en Urabá. Le dijimos al presidente, señor presidente, vaya a lanzar la ley de víctimas y de restitución de tierras a Urabá. Carmen estaba ahí. Lo convencimos de que fuera. Hoy lanzó y dijo, no puede seguir matando a los de restitución de tierras. No han matado uno. ¿Hace cuánto es? 2 años. 3 años. No han matado uno. Después de que el presidente fue y dijo, no puede seguir matando porque los vamos a perseguir. Es que las fuerzas militares saben quiénes son los que matan a los de restitución de tierras. Es que si lo sabemos nosotros, una pinche ONG, unos investigadores, podemos decir los nombres de los tipos que matan a los que están en restitución de tierras. Y Urabá sabe por los nombres de todos. Entonces, si las fuerzas militares, si el gobierno dice, no van a matar a los reinsertados, no vamos a utilizar más esto, si las élites políticas deciden eso, no van a matar a nadie, o van a matar a muy poquita gente, porque es una decisión política. Pero la decisión política en Colombia ha sido matar, y por eso los han matado, y por eso matan a la gente, porque hay una decisión política de matar, desde arriba abajo. Entonces, esa es una cosa, nosotros vamos y le decimos, como una pinche ONG va y le dice, oiga, mire, los de la parapolítica son estos, nosotros fuimos los que tuvimos que denunciar eso. Todos los organismos de inteligencia del Estado, ¿cómo no van a saber cuáles son los de la parapolítica? ¿Cómo no van a saber, unos organismos, un volumen que tenemos de organismos de seguridad, ¿cómo no van a saber? Lo saben, pero hay una decisión política de matarlos. En la sociedad colombiana tiene que tomar primero la decisión política de no matarlos. Y ahí arranca muy bien. Gracias.
una maravilla, pero además eso, creo que ahora que hablabas de una dicha ONG, me permite hacerle la gran pregunta a Alejandro, porque ustedes dos son un ejemplo vivo de los beneficios que tiene una transición de la ilegalidad a la democracia, porque estas ONGs precisamente son las que han ayudado a develar unos escándalos tremendamente grandes en este país. Y entonces ahí hay, digamos, que un beneficio muy claro de esta transición. Sin embargo, Alejandro, como hablábamos, la gente es muy escéptica, y quiero vincular esto para mostrar ese escepticismo con una pregunta que viene del público, y dice la siguiente: yo voté solo una vez en mi vida por Bernardo Jaramillo y lo mataron. Así aprendí que votar no sirve y que mi voto había contribuido a su muerte. ¿Cómo mostrarle a esta gente escéptica por esta dramática historia que vivimos que sí hay beneficios y que esta sí es una oportunidad histórica? Yo creo que Colombia hoy es un país muy distinto al que era cuando fue asesinado Bernardo Jaramillo. Yo estoy de acuerdo con algo que dice León, es que tiene que haber voluntad política para que se respete la vida que sea, de sindicalistas, de movilizados, de víctimas, etc. Pero yo también creo, y por eso también yo creo firmemente, yo creo que sí que es muy difícil, imposible, pero es difícil si se toma la decisión que una persona sea asesinada por su convicción política en Colombia hoy. Las últimas elecciones, me corrigen si estoy mal, pero no hubo ningún candidato asesinado. Creo que las penúltimas tampoco, las regionales del 2011, es decir, y eso antes era muy común, hasta candidatos presidenciales. De los desmovilizados que yo mencionaba que han muerto, recordando las cifras, son 4.200 que han muerto, casi 3.500 que han muerto por homicidio, 3.200 de esos eran desmovilizados de la SAUC. La gran mayoría de los desmovilizados que murieron fue durante el auge de las FARC, porque las FARC trataron de reclutarlos. ¿Por qué? Porque las FARC son grupos criminales que tienen similitudes con los paramilitares, sí, pero son grupos que se dedican al narcotráfico, a la minería legal, a negocios lucrativos criminales, y necesitan gente que sepa manejar armas, explosivistas, que conozcan rutas, que sepan manejar narcotráfico. Yo creo que en el caso de la desmovilización, y si no se da, si continúan las desmovilizaciones como se siguen dando, creo que el mayor peligro que van a tener los desmovilizados va a ser de estos grupos criminales que van a surgir para poder llenar los vacíos en los negocios criminales que desafortunadamente hay en nuestro país. Yo sí creo, sin embargo, que el país ha cambiado mucho. En el país hay gobernantes hoy que son desmovilizados de grupos pasados, no solo los más visibles, no solo Navarro, no solo Petro, que está restituido ahorita, también hay las 7 personas que dicen, sí, son concejales, pero son desmovilizados. También hay personas que no necesariamente fueron elegidas, hay secretarios, miembros de gabinetes de gobiernos locales y regionales que son desmovilizados, de todos los grupos del FARC, de la UC, del ELN, o sea que yo creo que el país sí se ha movido en una dirección y en una voluntad de tener mayor participación política. Yo creo que el reto más grande que tiene el país ahorita en cuestión de seguridad va a venir de grupos criminales dedicados a actividades altamente lucrativas y francamente estamos de la corrupción. Gracias, Alejandro. Nos queda muy poco tiempo, así que quisiera pedirles que traten de ser los más puntuales a esta última pregunta que les quisiera hacer a todos ustedes. Y es, en términos de ampliar la democracia en Colombia, muchos de los colombianos que son escépticos dirían que la democracia ya se amplió en la Constitución del 91, es decir, que ya todos tienen posibilidad de participar. ¿Qué tan real es que necesitemos ampliar aún más la democracia? ¿Por qué hoy en día las FARC tienen que convertirse en un movimiento político que no se siente representado en otros grupos políticos que ya existen? Entonces, ¿cómo superar ese gran reto? Cuando hablamos de compromiso real, hablamos de acuerdos, hablamos de cumplir los acuerdos.
Cuando hablamos de compromiso real, yo me remonto al pasado y me decía cuando se planteó la desmovilización del EPL, que fue bastante debatida dentro de las filas del EPL y en las células políticas. Y una pregunta que surgía era, ¿por qué se quiere desmovilizar usted? Y la pregunta, la respuesta que casi todo el mundo daba era: yo quiero salir de la clandestinidad y hacer política públicamente. Yo quiero pararme en una plaza pública y decirle a la gente cuáles son sus derechos. Yo quiero que la gente sepa que hay un grupo de gente buena que quiere enderezar este país. Entonces mire que desde las diferentes orillas, ¿cierto?, todos perseguimos un objetivo común, y es el bien del país. Hay que entender al otro, y en este caso me refiero a la FARC, entender que si bien han desvirtuado un poco su ideología, cayendo en algunos errores, el origen de la toma de armas de la FARC no es más que el bien del país, buscar el perseguir el bien del país, ¿sí?, mejorar las condiciones de la clase trabajadora que no ha estado, que no ha tenido la oportunidad de estar en las élites de gobierno, que no ha tenido la oportunidad de gobernar el país, pero que sabe qué es lo que el país necesita. Estos grupos armados han estado llenos de ideólogos, pero también de gente que sabe qué es lo que el país necesita, que desde las universidades estudiantes y profesionales ya han ido a engrosar esos grupos porque saben qué es lo que el país necesita. Pero además de que saben eso, saben que no hay oportunidad para hacer realidad eso, ese saber y ese querer sentir y ese querer hacer, porque las grandes gentes que han llegado al país no lo han permitido. Entonces, el compromiso de participación política para los desmovilizados tiene que ser real y tiene que cumplirse, y nosotros como sociedad civil tenemos que ser veedores permanentes de que esto se cumpla y hacer parte de los acuerdos que se hagan con estos grupos. León, decía Carl que es precisamente una actitud de la sociedad civil la que tiene que ayudar a ampliar la democracia en Colombia. ¿Cuál crees tú que es ese papel que tiene que jugar la sociedad civil para lograr afrontar este reto de transitar de la legalidad a la democracia? Yo creo que, digamos, aquí hay unas tareas civilizatorias para la izquierda, para las élites, para todo el mundo. Aquí hemos tenido una cosa acá en Bogotá en estos meses que son muy aleccionadoras. Yo tengo muchas críticas al gobierno de Petro, sin duda. No es, digamos, tengo una buena valoración de muchas cosas del gobierno de Petro, pero la neutralidad con que se le destituyó y se le inhabilitó por 15 años es impresionante. Con un sesgo político manifiesto. De parte de un procurador omnipotente al que nadie se atrevía a tocar. Entonces, bien, el país ha cambiado, pero no tanto. El país ha cambiado, pero no tanto. Obviamente no se presenta ya todas las muertes y los magnicidios de grandes líderes políticos. Esa es una ganancia enorme. Pero fíjense, la gente no hace política, todos los de izquierda y todos los que hacen política, pues hacen política con una nube de escoltas impresionante porque temen que los van a matar. Si logramos que regresara Aida Bella a la política, pero vamos a conversar con Aida y el temor unitario. Yo creo que ahí hay un campo duro. Realmente no hay una cultura para la oposición. No hay un estatuto de la oposición, no hay unas garantías para hacer oposición política y para convertirse en alternativa desde la oposición política. Ahora hemos tenido una cosa especial en estos últimos años, y es que la oposición política ya se ha
bifurcado en dos oposiciones, una de izquierdas y una de derechas. Y a mí cuando los que conocen el sistema por dentro se dedican a hacer oposición, es fabuloso porque entonces uno empieza a conocer cosas impresionantes. A mí me alegró mucho ver al doctor Uribe reclamando sobre cómo le habían hecho trampa en las elecciones y cómo Macusa, Buenos Aires y el Ñoño Elías, no, eso era una felicidad para mí, porque él sí conoce cómo es que se hace eso. Y esto va el Ñoño Elías, mucho de salir de la oficina, porque nosotros hicimos unas denuncias que ellos van a mi oficina y me dicen, León, vamos a contarle cómo es eso, es lo mismo que hacemos con Uribe. Es lo mismo. Ahora el señor, nosotros somos unos para él, unos tipos tramposos. Eso fue lo mismo que hicimos con él. Me contaron toda la historia, cómo hacían ellos el tema. Y me decían, esto no es ilegal, no es la mermelada. Pero lo de la mermelada lo hicimos con él y con Santos. Es impresionante la plata que se invirtió. ¿Saben cuánto invirtió el gobierno en esta campaña política? El gobierno de Santos en los últimos 2.5 millones de pesos en cupos indicativos para empujar un proyecto político. Eso no es ilegal, pero eso es una desventaja muy grande con la gente de izquierdas y con la gente de oposición. Entonces empiecen por eso, 2.5 millones. ¿Cuánto recibió el Ñoño Elías para cupos indicativos para invertir, de la cual saca una tajada importante para la campaña política? 68.000 millones de pesos el Ñoño Elías. Y claro, como 130.000 votos. Esa se trata de eso, de las garantías políticas, es unas élites cerradas que se reproducen mediante los familiares hay que abrir eso. Segundo, el dinero que se invierte en las campañas. Tercero, el tema de la violencia contra las fuerzas políticas nuevas. Y claro, al lado de eso tenemos que hacer un proceso, bueno, aquí no solo la izquierda pierde por todas las desventajas, sino pierde también por estúpida que es. Y el tema de la estupidez de la izquierda, pues ya es un problema también cultural fuerte, digamos, de sus divisiones, de sus anacronismos, de su discurso. Pues, ¿cómo se cambia eso? También ya corresponde porque no solo es un problema de victimización de toda esa izquierda y de toda esa oposición, sino de autodestrucción de esas fuerzas. Aquí tienen un papayazo enorme, porque se han hecho mucho daño Uribe y Santos en estos 4 años y se han lesionado su liderazgo político enormemente entre los dos, porque todo esto ha sido, pero no había nadie que para una tercería lograra ponerse de acuerdo alrededor de un proyecto político que ofreciera una alternativa distinta a ellos dos. Y claro, pues estamos en el momento en que las fuerzas políticas más importantes siguen siendo ellos dos y no otra fuerza política distinta que le empuje la democracia colombiana y que, bueno, eche un aire fresco sobre esta democracia tan cerrada. Y ahí hay también un tema civilizatorio de las izquierdas colombianas. Gracias, León. Perfecto. Para terminar, mencionaba un poco el tema económico. Le quería preguntar a Alejandro, hay mucha gente que está preocupada porque dice, ¿y con qué vamos a financiar el posconflicto? ¿Cómo vamos a hacer para que esta gente se reintegre a la sociedad? Ustedes que tienen todos estos programas, la pregunta sería, ¿estamos en capacidad para financiar la reintegración de todas estas personas? ¿Cuál es el reto que tiene el Estado colombiano en términos de generar financiación para que la gente transite de la ilegalidad a la democracia? Prefiero no especular sobre lo que pueda venir, prefiero hablar sobre la experiencia actual. En este momento, el costo de reintegrar un desmovilizado es de 5 millones de pesos por persona por año, por una duración promedia de 7 años. El costo anual actual del proceso de reintegración es de 157.000 millones de pesos al año. Todos esos recursos vienen del Tesoro Nacional. Si uno ve el proceso en los últimos, desde el 2006, en los últimos 8 años, el costo del proceso de reintegración en Colombia ha sido de 681 millones de dólares, de los cuales 630 vinieron del Tesoro Nacional. Uno podría decir que esos son los costos altísimos, que por qué se está viendo tanta gente
tienen esos tipos, esos de los partidos y por qué estamos haciendo eso, pero yo creo que también hay que poner las cosas en perspectiva. Las opciones que tenía el gobierno para tratar con estos colombianos y estas colombianas era primero combatirlos hasta darlos de baja o capturarlos. Costo per cápita de combatir un guerrillero o una guerrillera es sustancialmente más alto que 5 millones de pesos por persona por año. La segunda opción que tendría el gobierno con estas personas es capturarlas y meterlas a la cárcel. En Colombia actualmente hay una sobrepoblación del 58%, creo, en las cárceles colombianas. Y el costo de tener un preso en Colombia es de 14 millones de pesos por persona por año. Un estudio del Congreso del 2004 encontró que la tasa de reincidencia del sistema penitenciario colombiano es del 70%. Es un costo per cápita de 14 millones de pesos, se está logrando una reincidencia del 70%, lo digo no como crítica del IP, eso es más o menos el promedio mundial de los programas penitenciarios en los últimos 20 años. En el caso del proceso de reintegración, el costo, como les decía, es de 5 millones de pesos por año. Y según un estudio independiente que tuve la posibilidad de ver en una versión previa al final creo que va a ser público próximo, encontró que los últimos, de las 57.000 personas que se han desmovilizado en los últimos 11 años, el 76% permanecen en la legalidad. Eso es un logro importantísimo a un costo que es una fracción de lo que hubiera sido meter a todas estas personas a la cárcel. Y solamente hay que tener algo en cuenta. Nosotros no simplemente le estamos pagando a los desmovilizados para que estudien y ya, no, se les da atención psicológica, se les da educación, los tomamos para el trabajo y buscamos que se vuelvan actores económicos positivos. De las personas que están en la legalidad hoy, nosotros estimamos que el 72% están trabajando. Es decir, estas personas pasaron de estar en grupos armados ilegales que generaban destrucción o destruían valores en el país, a actores económicos positivos que están ayudando a generar valor y desarrollo. O sea que no puede ser visto un proceso de reintegración, mucho menos un proceso de construcción de paz, con un costo. Es una inversión que termina pagándose. Alejandro, mil gracias. León, mil gracias. Carmen, mil gracias. Creo que ustedes nos han permitido ampliar la discusión más allá del ámbito político. Los retos y los beneficios son económicos, políticos, sociales, y esperamos que después de esta discusión a ustedes, el público que está aquí sentado, se quede con nuevas ideas, pensando nuevas perspectivas de las oportunidades que ofrece este proceso de paz. Mil gracias.